Estamos siendo retransmitidos por Radio Dinámica en el 1490M en la ciudad de Guayaquil, con nuestra directora, ya su directora, que es la pastora Patricia García, también MKTV, el canal con Miguelito Calle, y en Centroamérica también con REMER, que es Red de Ministros Edificadores del Reino, y sus emisoras asociadas. Que el Señor les bendiga. Bueno, en esta mañana, qué lindo amanecer este día, gracias al Señor. Hoy no está lloviendo esta mañana y damos gracias a Dios por ello también. Así que nos vamos a trasladar en este momento para el Uruguay, donde tenemos a nuestro querido pastor Mauricio Lloveras, que ya está listo para compartir con nosotros esta reflexión que llega puntual, llega a tiempo, para que podamos pues recibir de la misericordia del Señor este tema tan interesante que esta mañana nos desarrollará el pastor, para que también nosotros seamos bendecidos, bendecidos en todo lo que Él quiere darnos a nosotros a través de su palabra. Recuerde que la palabra del Señor nos direcciona, nos enseña, nos trae esa bendición para que podamos nosotros estar quietos, estar apercibidos y estar también avisados, para que el Señor nos bendiga. Así es, muy buenos días, pastor, bienvenido a Encuentro Radio. Adelante, pastor Mauricio. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Un saludo grande para el pastor Edwin. Pastor, Dios te bendiga, a tu familia, Dios bendiga a tu ministerio, y también un saludo especial a todos los que están conectados. Queríamos reflexionar un poquito de la importancia de justamente la palabra de Dios en nuestras vidas. Queríamos justamente hablar un poquito de eso. Dice que Jesús mismo dijo que la palabra de Dios es como nuestro alimento diario, así como nosotros necesitamos comer y fortalecernos en la vida física, vamos a decir, de la misma manera el creyente necesita comer de la palabra de Dios, del alimento diario en su vida. Y bueno, estaba también un poquito escuchando, pastor, cómo lo contrario a la palabra de Dios es justamente buscar revelación o buscar las cosas espirituales en otras puertas o en otras cosas que el mundo ofrece o que el mismo enemigo ofrece, ¿no? Las tinieblas ofrecen muchas posibilidades para poder tener actividades espirituales, pero todas ellas son engañosas. Y bueno, y sabemos que hoy se mueve mucho de esas cosas, pero nosotros como creyentes tenemos que afirmar nuestra vida, nuestro corazón en obedecer la palabra de Dios. Dice la palabra que también justamente la palabra dice que aquello a lo que el mundo sacrifican o adoran, a los ídolos, lo que realmente se mueve atrás de eso son demonios. Entonces, lo que los gentiles sacrifican a los demonios. Entonces, hay todo un engaño para poder quitar a la gente de la palabra de Dios. Dice que el mundo entero está bajo el maligno y cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, el Evangelio es luz, el Evangelio pertenece al reino de los cielos, el Evangelio es esa palabra que puede salvar, que es la revelación de Dios en cuanto a Jesucristo, y que es lo único que puede salvar al pecador, es lo único que puede rescatar el alma que está perdida y que va a un juicio eterno. Es el Evangelio lo único que puede resplandecer en la conciencia, en el entendimiento de la persona, y bueno, y solo el Espíritu Santo puede hacer esa obra, pero justamente el enemigo, el diablo, Satanás, dice que tiene cegado el entendimiento de los incrédulos para que justamente no le resplandezca la luz de Cristo, y él ofrece diferentes métodos, diferentes formas para tener atada a la gente a las cosas espirituales que no provienen del reino de la luz, sino que provienen del reino de la tiniebla, pero que en definitiva atrás de todo eso se mueven seres espirituales que la Biblia los llama demonios. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos la palabra de Dios. Y justamente quería hablar un poquito de eso. En Mateo capítulo 4, versículo 4, dice Jesucristo mismo, dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Acá Jesús está citando un versículo de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, es lo que le está leyendo, es eso. Y acá Jesús indica que nuestra vida espiritual se mantiene mediante la alimentación diaria con la palabra de Dios. Por supuesto que de estas cosas que estamos hablando hoy, o por lo menos yo lo que estoy reflexionando unos minutos con ustedes, ya es evidente que todo creyente lo sabe. Pero
aún si es nuevo, alguien está escuchando nuevo por casualidad, o creyentes que tenemos años en el Evangelio, tenemos que recalcar siempre la importancia de la palabra de Dios para nuestra vida espiritual. Entonces acá Jesús indica que nuestra vida espiritual se mantiene mediante la alimentación diaria con la palabra de Dios, tal como nuestra vida física se mantiene por la nutrición diaria con el alimento físico. Descuidar la lectura regular de la palabra de Dios es perjudicial para la salud del alma. Entonces, para el bienestar de la salud de la iglesia, para el bienestar de la salud de cada creyente, es necesario sí o sí meditar diariamente en la palabra de Dios, así como nosotros precisamos el alimento natural para nuestro desarrollo físico, para nuestro bienestar físico. De la misma manera, nosotros no podemos estar espiritualmente bien, sanos, fuertes, si no nos alimentamos cada uno de nosotros de la palabra de Dios. Ahora fíjate vos, si yo como solamente un domingo cuando voy a la iglesia, solamente escucho la palabra de Dios cuando voy a la iglesia en la semana, y vos no podés comer una vez a la semana porque evidentemente te vas a enfermar, vas a estar débil. Entonces, de la misma manera, vos todos los días tenemos que meditar en la palabra de Dios, que es nuestro alimento diario. Descuidar la lectura regular de la palabra de Dios es perjudicial para la salud del alma, así como descuidamos el alimento físico, es perjudicial para la salud de nuestro cuerpo. Entonces, no se precisa mucha revelación, mucha espiritualidad para saber esto que Jesús nos está enseñando. No podemos descuidar el alma, y nuestro alimento diario es la palabra de Dios. De modo similar, algo parecido le dijo Moisés al pueblo de Israel, que habla de la importancia de la palabra de Dios para su propia vida. En Deuteronomio capítulo 32, que yo estaba buscando acá hoy, Deuteronomio 32, acá dice algo importante. Moisés, del 32 al 45, vamos a leerlo acá rápidamente, dice, capítulo 32, del versículo 45 en adelante: y acabó Moisés de recitar estas palabras a todo Israel. O sea, Moisés le está hablando un cántico, le está hablando un canto, es un cántico lo que está hablando Moisés al pueblo de Israel, pero dentro de ese canto, dentro de esa canción, le dice algo importante. Versículo 46, y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo testifico hoy. Apliquen el corazón a la ley, a los mandamientos, para que las mandéis a vuestros hijos. ¿Y cuál es el fin? A fin de cuidar, cumplir todas las palabras que están en esta ley. Y versículo 47 dice algo muy importante, dice: porque no es cosa vana, es vuestra vida, dice. O sea que la vida del pueblo de Israel dependía de aplicar su corazón a las palabras de la ley. Porque por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra, a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Bueno, evidentemente Moisés le está enseñando al pueblo que tiene que aplicar el corazón a todas las palabras, a toda la ley, para que, con el propósito de que ellos prolonguen sus días, prolonguen su vida y tengan éxito en tomar el territorio en la tierra de Canaán. Y les recalca que no es algo vano, no es algo simple. De eso depende la salud espiritual del pueblo de Israel. Bueno, de la misma manera, los que obedecen la palabra de Dios van a prolongar sus vidas, porque ninguna persona vive solo de la comida diaria, sino que el creyente vive de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, hacemos bien en recalcar una y otra vez y hacernos acordar la importancia que tiene la Biblia para nosotros. Bueno, en un día hoy también importante, ¿no? Porque yo veo a veces esto entre paréntesis, hay dos polos. Yo veo dos polos en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, con el 31 de octubre. Hoy sabemos que hay un mover espiritual negativo, a lo cual yo considero, es una opinión personal, se puede compartir o no, pero es algo personal, que por supuesto que tenemos que estar alerta, por supuesto que con el día de Halloween hoy se intensifica, vamos a decir de alguna manera, las cosas que la gente que está en tiniebla hace, ¿no? ¿Verdad? Bueno, sabemos todo este tema, este movimiento espiritual, que no es solo hoy, todo el año. O sea, el mundo entero está bajo el maligno,
y hay una opresión espiritual sobre este mundo que en definitiva es dirigida por el propio Satanás. Entonces, eso es evidente no solo hoy, sino todos los días. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Predicar el Evangelio. Entonces, la iglesia tiene que hablar de Jesucristo a los que no son salvos, a los que no tienen a Cristo, a los que están en tinieblas. Tenemos que hacer dos cosas: orar por esto, interceder por la gente que no tiene a Cristo y predicarles el Evangelio. Yo creo que eso es una tarea que no solo hoy tenemos que hacerla, sino todo el año. Pero por otro lado, hoy justamente no se festeja, sino que se recuerda el Día de la Reforma, en donde en un periodo en que la Iglesia Católica gobernaba toda Europa, principalmente en la Edad Media, la gente estaba sumergida en una oscuridad espiritual, en una tiniebla espiritual, entonces la Iglesia gobernaba no solo la Iglesia Católica gobernaba no solo la parte espiritual, que de hecho se movía muy poco en el área espiritual, sino que más bien era política y todo un sistema que la Iglesia gobernaba en esa época. Bueno, se levanta, entre otros reformadores, se levanta Martín Lutero con sus famosas 95 tesis, que en realidad a lo que iba en contra Martín Lutero era el tema de las indulgencias y toda esta doctrina del purgatorio. O sea, no quiero entrar en esto mucho, pero yo veo dos polos en la iglesia, y nosotros tenemos que también poner énfasis en la importancia de la palabra de Dios. La Reforma lo que hizo fue levantar la palabra de Dios, fue abrir los ojos a esa tiniebla espiritual que tenía la gente, a la palabra de Dios. Nosotros sabemos que la Biblia estaba escrita en latín y solo los clérigos de la Iglesia Católica tenían posibilidad de leer la Biblia. La gente común no podía leer la Biblia porque no estaba en su idioma, no tenía acceso a la Biblia. Entonces, todo esto de la Reforma y bueno, y por supuesto de las indulgencias, que esto fue lo que motivó a Martín Lutero a clavar las 95 tesis en el castillo de Wittenberg. Bueno, que el castillo, esa puerta se usaba para escribir, para dar noticias. Entonces, él lo que quería era debatir el tema de las indulgencias, porque él creía que no era bíblico el tema de las indulgencias, que para el que no sabe, las indulgencias es algo que supuestamente concede la Iglesia Católica, que concede un alivio al alma que está en el purgatorio para poder salir rápido o para que pueda ser purificado. El purgatorio es una doctrina católica en donde se piensa que es un lugar que no está ni en el cielo ni en el infierno, en donde la gente va para purgar, por eso se llama purgatorio, sus pecados. Los pecados que no han sido perdonados aquí en la tierra los puede limpiar o pagar de alguna manera por ese pecado en el purgatorio. Y una de las maneras de poder ayudar a esa alma que ya murió por algún familiar que está todavía viviendo es pagando una indulgencia. Es algo que concede la Iglesia Católica, de una especie de perdón para poder que esa alma que está en el purgatorio pueda ser purificada más rápido. Entonces la gente pagaba la indulgencia. Entonces, por supuesto que toda esta doctrina es totalmente contraria a la Biblia. Entonces, de acá se desprende que Martín Lutero va en contra de las indulgencias y de esta doctrina, porque él lee la Biblia y sabe latín, y aparte es profesor de teología. Entonces se levanta en contra de todo esto, y ahí comienza todo este movimiento de la Reforma. Entonces, eso es otra cosa que nosotros tenemos que resaltar hoy. No tanto la Reforma en sí, sino la importancia que tiene la Biblia, no solo para el creyente, sino para este mundo que está en tinieblas. Y la solución que hubo en ese tiempo, cuando Martín Lutero se levantó en contra de esto y levantó la palabra de Dios, la sola escritura, la sola fe, bueno, y todo eso, hoy tiene el mismo valor. Es lo único que puede salvar a este mundo perdido en las tinieblas, es la palabra de Dios, predicada con la unción del Espíritu Santo, predicada con el poder que el Espíritu Santo nos puede dar. Entonces, hoy lo que estamos justamente reflexionando, que la palabra de Dios es nuestro alimento, es luz para este mundo que está en tinieblas. Si la Biblia dice que el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, quiere decir que el Evangelio, la palabra de Dios, es lo único que puede dar vida, luz espiritual a aquella persona que está en tinieblas. Entonces hoy
lo que podemos hacer para contrarrestar todo este movimiento espiritual es justamente levantar la palabra de Dios y pedirle al Señor que nos llene del poder del Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios, la Biblia. Bueno, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, también hay un pasaje acá que habla de la importancia de la palabra de Dios en nosotros, en el pueblo de Dios, ¿no verdad? Deuteronomio 8:3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná en el desierto, comida que no conocías tú ni tus padres la han conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Bueno, qué interesante, ¿no? Entonces estamos de alguna manera recalcando el pensamiento bíblico de que sin la palabra de Dios, la iglesia, nuestras propias vidas, no tenemos fuerza ninguna, no tenemos vida espiritual. Lo que usa el Espíritu Santo para vivificar la iglesia es justamente la palabra de Dios. La palabra de Dios se describe como martillo que quebranta la piedra, o sea, la palabra de Dios tiene el poder para romper argumentos espirituales. La palabra de Dios es como leche, que lo vamos a dar ahora ese versículo ya terminando un poco, es nuestro alimento diario. La palabra de Dios es alimento, es pan, es miel. La palabra de Dios es miel también, como dice el Salmo, es más dulce que la miel, tus palabras es más dulce que la miel. La palabra de Dios es espada, es la única arma ofensiva que tiene el creyente. Ahí en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, describe que tenemos que fortalecernos en el Señor y ponernos toda la armadura que Dios nos ha provisto. Y toda la armadura describe toda una defensa del creyente, todo el escudo, el casco, la coraza, son todas parte de la armadura que son defensivas para nuestra defensa, y la única arma ofensiva es la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios es suficiente como arma espiritual. La palabra de Dios declarada, orada, verbalizada, proclamada en el mundo espiritual es una espada poderosa. Y aparte se describe en otro lado como una espada de dos filos que penetra. La palabra de Dios penetra hasta redarguir, separar los pensamientos, separa lo que es de Dios de lo que no es de Dios, nos hace ver, dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra lo más profundo. La palabra de Dios tiene la capacidad de hacerme ver cosas que yo por mis propios medios no lo puedo ver. La palabra de Dios es espejo, nos podemos reflejar en la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando la abrimos y leemos y el Espíritu Santo y meditamos en ella, la palabra de Dios la usa el Espíritu Santo para hacernos ver a nosotros tal cual somos, cómo estamos delante de Dios. Nos hace ver y conocer a Dios, y nos hace conocer a nosotros cuán alejados estamos de Dios, cuán pecador somos y cuánto necesitamos el perdón y cuánto necesitamos de la gracia de Dios. Bueno, entre otras cosas, la palabra de Dios es lumbrera. La palabra de Dios alumbra nuestro caminar. Dice: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea que el creyente necesita sí o sí diariamente meditar en la palabra de Dios. Y es lo que este mundo necesita también. Necesita palabra de Dios. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, vamos rápidamente acá, ya, hermanos queridos, terminando, porque el programa también sigue, y qué bendición esto de escuchar diferentes hermanos, oraciones. Este ambiente, hermano querido, es una bendición para nuestra vida, este ambiente de oración y palabra de Dios. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, dice acá: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Estamos hablando que la palabra de Dios es alimento, y acá Pedro describe la palabra de Dios como un alimento espiritual y que tenemos que desear. Pablo no solo acá se refiere, Pedro no solo se refiere acá a los creyentes recién nacidos. Esta palabra no es para los creyentes. La leche espiritual simboliza la palabra de Dios, porque en el contexto Pedro viene hablando de la palabra de Dios. Si leemos 1 Pedro capítulo 1 del versículo 23 al 25, lo que dice Pedro es que compara la palabra de Dios como esa leche espiritual
no adulterada, que necesita todo niño. Todo niño necesita, y hasta llora, por esa necesidad básica de alimento espiritual, del alimento físico que es su leche materna. Bueno, de la misma manera nosotros tendríamos que desear, como un niño recién nacido, la palabra de Dios, que por ella crecemos, por ella crecemos. Pero acá no le está hablando solamente a los creyentes recién nacidos, entre comillas, espiritualmente. Lo que está diciendo Pablo, que justamente todo creyente, sea inmaduro o maduro, necesita ese, como un niño desea la leche materna, así todo creyente, no solo los que recién nacidos espirituales, todos nosotros necesitamos tener ese deseo, como ese niño necesita y tiene ese deseo del alimento básico, que es la palabra de Dios. Bueno, y acá hay algo interesante, esto también entre paréntesis acá. Acá dice, Pedro dice algo interesante acá en el capítulo 2, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas distracciones, desea como niño recién nacido la leche espiritual, que es la palabra de Dios. Acá habla también de que nosotros para que la palabra de Dios tenga efecto tenemos que limpiar nuestro corazón, del pecado para que la palabra de Dios haga efecto en nuestro interior, que esa es la voluntad de Dios. El estudiar la palabra de Dios, el meditar la palabra de Dios, no es simplemente para tener conocimiento teológico. El fin de meditar la palabra de Dios no es conocimiento teológico en sí, no es el fin. Lo que el Señor quiere con que nosotros estudiemos la palabra de Dios y meditemos y leamos la Biblia y sepamos más de la palabra de Dios es nuestra transformación espiritual, nuestra transformación del corazón. Lo que necesita ser transformado no es solo la mente, sino el corazón. Cambiar nuestra forma de vivir a la semejanza de Cristo. Ese es el fin de poder estudiar o leer la palabra de Dios. Bueno, entonces dice otra cosa interesante acá, dice que tenemos que desear como niños la leche espiritual o la palabra de Dios no adulterada. Qué interesante, ¿no? Esto quiere decir no modificada, no cambiada, no mezclada. Es la palabra de Dios lo que hace que el Espíritu Santo utilice para nuestra transformación y para edificación de la iglesia. Lo que necesitamos no es las ideas del pastor, no necesitamos las conclusiones humanas del pastor, del predicador, lo que necesitamos no es las vivencias o los chistes que puede hablar el pastor desde el púlpito, lo que necesitamos no es el razonamiento humano, lo que necesitamos es lo que Dios quiere revelar a través de su palabra por medio de su Espíritu Santo. Eso es lo único que puede traer un cambio a nuestra oscuridad espiritual, a nuestra vida. Es lo único que sostiene la iglesia, es su palabra. Pablo le decía a Timoteo, predica la palabra. Le decía Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. De dos cosas tenía que tener cuidado Timoteo. El apóstol Pablo le dice a su hijo en la fe, al pastor joven, le dice, cuídate de estas dos cosas, Timoteo. Y Pablo apreciaba muchísimo a Timoteo. Le decía, Pablo, cuídate, mira, Timoteo, cuídate de ti mismo, de vos mismo, tené cuidado de vos mismo, tené cuidado de tu corazón, tené cuidado de lo que ves, tené cuidado de lo que haces, tené cuidado de tu propio bienestar espiritual, cuídate espiritualmente delante del Señor, cuida tu vida, de ahí depende todo. Cuídate de ti mismo, y de otra cosa tenía que cuidarse, y de la doctrina. Y después le dice, haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, hermano, hoy, para culminar esto, tenemos que cuidar nuestro corazón y cuidarnos de la doctrina. La palabra doctrina significa simplemente enseñanza. Es eso, no es una palabra súper espiritual. Doctrina significa enseñanza. Y se puede aplicar esa palabra doctrina a cualquier enseñanza, aún cosas que no tengan que ver con la Biblia. Cuando uno es adoctrinado en una empresa, yo qué sé, las leyes que tiene esa empresa, o entramos a alguna institución, y bueno, y esa institución tiene sus reglas, y uno tiene que aprenderlas, está siendo adoctrinado, o en la política, ¿no? ¿Verdad? Entonces estamos siendo adoctrinados. Bueno, la palabra de Dios es la doctrina, el conjunto de enseñanzas que nosotros tenemos que asimilar, aprender
y poner por obra, aplicarlas, como decía Deuteronomio. Si las aplicamos, vamos a tener una vida y una salud espiritual. Y si la iglesia en donde nosotros nos congregamos aplica la palabra de Dios tal como fue escrita y eh, 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 tal como fue escrita y explicada en el contexto original y aplicada para hoy, para la audiencia contemporánea, nosotros verdaderamente vamos a recibir los beneficios que el Señor quiere que recibamos a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. Bueno, hermanos queridos, Dios les bendiga en este día. Un saludo grande de acá de Uruguay. Y bueno, con fallas, con problemas, con dificultades, tratamos de seguir adelante creyendo que Dios nos llamó y Él es el que nos sustenta y nos sostiene. Así que Dios les bendiga en este día. Si quieren, terminamos con una oración, dándole gracias a Dios por su palabra, dándole gracias a Dios que por la gracia y misericordia de Él, su palabra, su espíritu nos sostiene. Así que si estás lejos de la palabra de Dios, hoy es un buen día para que te acerques, que puedas acercarte a la iglesia, que puedas congregarte, que puedas echar mano a los beneficios que por la gracia de Dios, Dios nos ha dado para poder seguir adelante en esta vida, de seguir a Cristo en esta vida de creyente. La palabra de Dios es una, la oración es otra cosa fundamental, el congregarte es otra cosa fundamental, servir a Dios es otra cosa fundamental que te mantiene vivo espiritualmente y por supuesto apartarnos del pecado y arrepentirnos delante del Señor. Esos son medios que Dios nos ha dado para que podamos seguirle a Él en este caminar, en este peregrinar, como dice la Biblia. Nosotros somos peregrinos, estamos acá de paso, no pertenecemos a este mundo, nos espera una patria celestial y el creyente tiene que tener una mentalidad de peregrino. Amén. El peregrino, estamos de paso. Nuestra ciudadanía está en el cielo, dice la palabra de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que poner la mirada, poner las cosas en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Dios nos ayude. Padre, gracias te damos en esta mañana por este programa tan lindo, Señor. Gracias te damos por la vida del pastor Edwin, por poder utilizarle, Señor, de alguna manera este programa para estar conectados con diferentes hermanos, hermanas de todas las naciones representadas. Señor, oramos en este día tan especial para que tú nos ayudes, Señor, a poner por obra tu palabra, no solo a leerla, no solo a meditar, sino también, Señor, a ponerla por obra, Señor, porque de eso depende nuestra vida, Señor, que no es algo vano, sino algo muy importante para nuestra salud espiritual. Gracias, Señor, y también en la iglesia donde nos congregamos, donde servimos, podamos, Señor, poner siempre en alto tu palabra, Señor, y que por ella podamos, Señor, recibir las bendiciones que tú das a aquellos que guardan y ponen por obra tu palabra. Bendice a cada hermano y hermana en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Saludo acá de La Paz, entre el límite de La Paz y Las Piedras, en el departamento de Canelones, República Oriental del Uruguay. Acá hace un frío bárbaro, hay viento, medio raro porque ya estamos entrando ya en los días de calor, pero todavía ahí se mantiene firme, algunos días feos todavía. Dios le bendiga.